Domingo 5 de agosto. El ejemplo de Judea. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 16. Una lectura superficial de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 al 16, parece una digresión de los temas previos de agradar a Dios y cuidar a los creyentes nuevos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12. Pero el versículo 13 sigue el tema de la respuesta de los tesalonicenses al Evangelio. En el versículo 14, Pablo vuelve al tema de la imitación. La persecución en Tesalónica era el eco de una persecución anterior en Judea. Algunos judíos persiguieron allí a los cristianos judíos, mientras los gentiles y los vecinos judíos juntos persiguieron a los creyentes de Tesalónica, mayormente cristianos de origen gentil. Aquí Pablo muestra que esa persecución está ligada a una idea más amplia. Los que siguen a Cristo enfrentarán oposición, incluso persecución. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16. ¿Qué mensaje nos presenta este pasaje a nosotros hoy? ¿Qué es lo que específicamente no enseña? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí Pablo revela sus sentimientos acerca de un grupo específico de judíos que lo siguieron de lugar en lugar, sembrando discordia y oposición. Pasajes en la Biblia como este, véase también en Mateo capítulo 23, versos 29 al 38, han sido distorsionados para justificar la persecución de los judíos. Pero esa clase de aplicación universal va más allá de la intención de Pablo aquí. Él hablaba acerca de las autoridades de Judea. La palabra traducida como judíos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, puede también traducirse como de Judea, que habían colaborado con los romanos en la muerte de Jesús y obstruían la predicación dondequiera que pudieran. Aquí Pablo parece repetir como un eco lo que Jesús ya había dicho acerca de los que trataban de matarlo. Mateo capítulo 23, versos 29 al 36. Pablo mismo era judío y no difamaba a una clase entera de personas. Jesús y los primeros discípulos fueron judíos. Ellos formaron el núcleo original de la iglesia. Para Pablo, cada judío que él conocía, como Silas, Bernabé y Timoteo, era un amigo para la eternidad. Veas en Romanos capítulo 9, versos 1 al 5. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 12. Romanos capítulo 11, versos 24 al 32. Cada persona en la tierra es un alma porque en Cristo murió. Romanos capítulo 14, verso 15. Primera de Corintios capítulo 8, verso 11. El prejuicio contra grupos enteros de personas no es apropiado entre quienes viven a los pies de la cruz. Es fácil señalar a la Iglesia por el modo en que ha tratado a clases enteras de personas. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Cuánto prejuicio étnico existe en nuestros corazones?